Muy buenas noches con todos. Bueno, a nombre de Pedro José Freire les doy la bienvenida a este taller. Hoy día tenemos como expositor a nuestro amigo Israel Alarcón. Él es ingeniero en marketing, tiene una maestría y próximamente el doctorado. Entonces lo tenemos como expositor. Él es uno de los coordinadores de la provincia de Bolívar. A nombre de Pedro José Freire les doy la bienvenida. Él es presidente del Movimiento Amigo y del Quinto Poder. El tema que vamos a tratar hoy día es acerca de tipos de clientes. Así que amigo Israel, bienvenido, buenas noches y cuando desees, por favor, puedes compartir pantalla, tomar el micrófono, como sea. Listo, Marlon, compañeros regionarios, muy buenas noches. El día de hoy vamos a hacer un paréntesis, luego de haber venido analizando varios temas en el ámbito político, en el ámbito público, legal, inclusive. Y hoy nos enfocaremos a la parte comercial, aquellos que tenemos emprendimientos o estamos con atención al público. Sí es importante conocer nuestros clientes de acuerdo a la personalidad y cómo tratarlos, ¿no? Porque siempre nos preguntamos a veces, ¿y por qué no me va bien con los clientes? ¿Por qué no, yo no vendo? ¿Por qué yo no puedo generar mayores ventas? Entonces, la respuesta es simple, porque tratamos a nuestros clientes de igual manera hacia todos. Entonces, hoy vamos a ver unos tips eh, de acuerdo a las personalidades de clientes, cómo hay que cerrar una venta, cómo hay que tratar en el proceso de venta a estos clientes. Les voy a compartir la presentación. Nada más denme un segundito. Bueno, hasta mientras, hasta que nos comparta nuestro amigo Israel. Bueno, les hago la cordial invitación, ¿no? Todos los miércoles y sábados, por favor, a los talleres. Las personas que deseen ingresar, cordialmente invitados. Las personas que deseen adherirse al movimiento, igual comunicarse con los directores provinciales para que les indiquen los documentos que tienen que presentar, ¿no? Para que se puedan adherir, ser parte de del movimiento. Igual, si es que desean invitar a familiares, amigos, que se sigan uniendo acá, igual bienvenidos, ¿no? Y que sean partes, de pronto igual tengan aspiraciones en el futuro para ser candidatos o lo que sea, entonces también bienvenidos. Así que amigo Israel, cuando desees, ¿Ya? proseguimos. Ujú. No sé si ven la pantalla. No, no, no veo nada. A ver, permítanme un segundo. hasta que se aclare Hola, Pedro, ese buenas noches. de Israel, un segundo solamente Claro. les quería pasar así de pasadita dando un saludo. Ahorita no me voy a poder quedar, voy a conectarme en el carro, vamos a ir saliendo. Tenemos una visita de hecho política en el Hotel Marriott, así que en el camino les voy llamando, pero solamente por el momento quería mandarles un abrazo y adelante con la presentación. Gracias, Pedro. Gracias. A ver. Veo una I. Ya, ahí se está compartiendo. No, denme unos segunditos. Siempre es Ponle complicado compartir estos una temas. ventana. Sí, eso mismo, sino que siempre es complicado con la tecnología a veces. Ya, acá está. ¿Ahí lo ven? No veo nada, amigo. A ver, se ha unido. De pronto, si deseas, envíame el PDF del WhatsApp. A ver, ahí parece que... No, asoma igual una I. Si deseas, igual puedes enviar el PDF para yo compartirlo acá, si es que quieres, niño.
A ver, déjame intentar la última ya. Voy a salir con este usuario, voy a unirme de nuevo con este para ver si es que así funciona. Bueno, hasta que nuestro amigo se comparta la pantalla y todo eso, bueno, igual vamos a conversar hoy día acerca de lo que son los clientes, ¿no? Tipos de clientes, como nos decía. Nos comentaba igual don Víctor también hace un momento igual de las experiencias con los clientes. Entonces, bueno, de todo eso vamos a conversar ahora, saliéndonos un poquito de lo que es la política. Aunque también en la política también existen diferentes tipos, o sea, en todo hay clientes, ¿no? Entonces también nosotros debemos tratar de adaptar igual esta situación para tomarlo igual como una fortaleza para nosotros. Entonces, por eso es que todos los temas que se imparten son de interés público. Como ustedes saben, hemos tenido temas de psicología, de educación, de turismo, de finanzas, de compras públicas, bueno, de todo, de todo. La próxima semana, igual el sábado, tenemos igual un tema con nuestro amigo Joel, parece que nos toca, igual acerca de educación mental, de salud mental creo que es. Y bueno, para adelantarles también ya está el cronograma del mes de diciembre. Ahí está ya la presentación de nuestro amigo Israel. Bueno, para terminar, para adelantarles ya está el cronograma del mes de diciembre. En el mes de diciembre vamos a tener hasta el 22 de diciembre, debido a que de ahí empiezan las festividades, las cenas navideñas, Navidad, Año Viejo y todo eso. El taller del 22 de diciembre nos va a acompañar como expositor Pedro José Freire. Vamos a hablar acerca de lo que es el censo y también un mensaje navideño dirigido para lo que es de todos los legionarios y lo que es el país. Ahora sí, amigo Israel, cuando desees, por favor. Gracias, Marlon. Mil disculpas a todos. Ahora sí estamos con la presentación. Y bueno, hablando ya de diciembre, la cena navideña de los legionarios. Marlon, pilas ahí. Puede ser, ya está lista las Bueno, canastas para todos los que participan en los talleres. listo. Entonces, habíamos estado hablando de los tipos de clientes y preguntándonos por qué a veces no nos va bien con nuestros negocios, con las personas, por qué al vecino del frente sí le compran y a mí no, o por qué ese local de allá vende más que mí si yo tengo los mismos productos. Nos preguntamos a veces, ¿no? Pues es simple. A veces o siempre, por lo general, tratamos a las personas de la misma manera y aquí vamos a ver algunas personalidades de los clientes y cómo tratarlos. Pero primero, para definir qué es un cliente, textualmente en los libros o en los textos que encontramos, que es una persona natural jurídica que adquiere un producto o servicio, ¿no es cierto? Es la persona más importante de la empresa o negocio y lógicamente si no hay un cliente no existe la empresa ni el negocio, así de simple. Pero ¿qué más puede ser el cliente para ustedes, compañeros legionarios? Esto vamos a tratar de hacerlo interactivo, que todos participen, un conversatorio más que compartir conocimientos. ¿Qué más es para ustedes los clientes? Cualquiera puede tomar la palabra. Ingeniero Víctor. Yo creo que el cliente es el eje principal de cada uno de nuestros negocios, como si bien tú lo dices, Israel, pero principalmente tenemos que verle, analizar la personalidad, no sé, de cierta forma volvernos psicólogos para saber con quién es lo que estamos tratando. Correcto, así es. Es exactamente, el vendedor o el dueño del emprendimiento tiene que convertirse hasta cierto punto en un psicólogo y, y tratar de profundizar su personalidad para de ahí, de acuerdo a eso, darles el trato especial. En las instituciones públicas, ¿quién será el cliente? Porque esto es igual, o sea, tanto en lo privado, en lo público, y por eso apoyamos a las instituciones públicas, ¿no? Si alguien ha tenido la oportunidad, bueno, creo que todos hemos tenido la oportunidad de hacer algún trámite en la institución pública, realmente el trato es terrible.
hay que decirlo, lamentablemente es terrible. No sé si acá hay compañeros legionarios que trabajan en instituciones públicas, pero hay que decirlo. Yo trabajé en una institución pública y cuando yo llegué a una X institución, chuta, mis asesores daban un trato terrible. Entonces, todos los días yo tenía quejas, quejas y quejas. ¿Por qué? Porque las personas están acostumbradas simplemente a tratar de una manera general y no profundizo, ¿sí?, a los clientes. Entonces, miren, es importante conocer la personalidad de nuestros clientes. Y como primera personalidad nosotros tenemos el amistoso, ¿sí? Antes de eso, ¿Cómo se amigo, define un cliente amistoso? antes Claro, de eso ma, tenemos a Joel y a Carlos también que quieren preguntarte algo. allá, adelante. Bueno, creo que es importante, como dice Israel, o sea, no solo, bueno, el cliente prácticamente es el que nos da de comer, y no solo en el sector privado, sino más bien en el público también. Y creo que así deberíamos verlo, porque como hemos hablado en temas, por ejemplo, en el que las instituciones públicas también deberían trabajar bajo resultados. Y eso hemos visto, por ejemplo, aquí en Guaranda, ven, o sea, la red Sociempleo se fue, algunas instituciones se fueron porque en realidad no había clientes. Entonces, creo que eso es muy importante. Así es. Eh, Lamentablemente es una debilidad de la empresa pública, ¿no? Y por ende hay las iniciativas de privatizar porque el servicio no es bueno, etcétera, etcétera. Y nosotros como legionarios pues debemos tener esa mentalidad también a futuro, que con el empeño que estamos poniéndole, el esfuerzo que estamos poniéndole a este proyecto político, nosotros en algún momento, si Dios lo permite, cualquiera de nosotros podemos ocupar un cargo público y debemos ser la diferencia de lo que el sistema público hoy vive. Nosotros debemos tener otro tipo de servicio hacia el público en general. Nuestro compañero presidente Pedro Freile, cuando él llegue a la presidencia, ¿quién va a ser sus clientes? Pregunto, ¿quiénes van a ser sus clientes? ¿Todo el país? Todo el Una país. sociedad, Es que básicamente creo que todos nosotros como personas igual somos clientes de una u otra manera, ya sea en la tiendita del barrio, ya sea en todas las instituciones públicas. Porque como tú dijiste, Israel, o sea, siempre estamos nosotros igual visitando las instituciones, por ejemplo, en los colegios, en las escuelas, igual nuestros clientes vienen a ser los alumnos, los padres de familia. Entonces, creo que el cliente en sí es un universo muy complicado, ¿no? Porque hay personas y hay personas, entonces, como tú dices, hay personas que uno se puede llegar más fácil, ese tipo de clientes, y hay otros que sí, por más que tú le digas alguna cosa, no mismo. y es una gran verdad lo que tú acabas de decir, el cliente es un universo completamente grande, enorme y de gran responsabilidad. Yo he escuchado a muchas personas que dicen, yo quisiera un cargo en el servicio al cliente, eso es fácil. Qué gran mentira. El servicio al cliente es lo más difícil que podemos nosotros desempeñar, porque como dijo un compañero, debemos convertirnos hasta en cierto punto psicólogos y entender su necesidad, entender qué es cómo podemos ayudar esa necesidad, cómo podemos suplir. Entonces es muy complicado. Y tal vez por esa mentalidad de que la gente dice, no, yo quiero un cargo de servicio al cliente nomás. Puede ser que el sistema público o inclusive algunas empresas grandes tengan esa falla en esta parte vital que es el cliente. Sí. Israel, ¿me permite? Claro, Buenas noches. En verdad he analizado el grupo y yo le conocí a Pedro José Freire hace unos años. Bueno, he visto personas, no me agrada mucho, yo ya tengo mi edad, tengo 58 años y con respecto al tema de hoy les quiero decir algo. Últimamente se han perdido muchos valores en la juventud, en los adolescentes, y eso es muy lamentable. Yo quiero decirles que la humildad, la sencillez abren puertas en cualquier instancia.
y les hago una reflexión a ustedes como jóvenes militantes ahora, que se manejen en dentro de esos ámbitos, ¿no? Con valores, con respeto, consideración a las personas. No sé qué pasa con la juventud de hoy. Es muy lamentable, no hay respeto, no hay consideración. Claro que decimos que eso nace de la casa. Bueno, son muchas opiniones al respecto, pero bueno, yo solamente quería decirles que generalmente cuando somos servidores públicos nosotros nos debemos a la ciudadanía, porque por eso estamos ganando un mensual, y yo pienso que los servicios siempre deben ser con calidad y calidez en beneficio de los ciudadanos, quienes necesitan de nosotros, y en el ámbito privado más aún todavía, si y yo, por ejemplo, cuando voy a un local y no me atienden bien, créanme que yo no regreso allá. Muchas gracias. Gracias. Efectivamente, como usted lo dijo, el servidor público tiene una gran responsabilidad con el ciudadano. Les comento de experiencia nomás, la semana anterior tuve que viajar a Quito para apostillar unos documentos del doctorado que estoy siguiendo. Llegué a la plataforma del gobierno y habían dos personas atendiendo para hacer entrar a la cola, a la fila para la atención ya en oficinas. Y créame que la atención de esas dos personas, un trato realmente deplorable, irrespetuoso, y había indignación de muchas personas que eran fuera del país, porque obviamente estaban haciendo un trámite de apostillar o legalizar su residencia en el país. Yo le escuchaba atrás a una eh, ciudadana, me parece, de española. Me dio pena escuchar cómo se dirigió hacia esas personas y que ella, por necesidad, se aguantaba y estaba ahí sentada para esperar su turno y hacer el trámite que tenía que hacer. Ella decía en estas palabras: me siento indignada por este trato. Entonces, mire, nosotros como país, no, ¿qué imagen estamos dando hacia afuera? Sí, esta es una cultura que debemos implementarla desde todo punto de vista, desde el hogar, con nuestros hijos, etcétera. El cliente no es solo el que nos compra, sino es a quien nosotros brindamos un servicio. Sí, Tenemos a José también, quiere hacer una pregunta. Ah, y bueno, y José también es una persona muy emprendedora, por cierto. Entonces, me supongo que le interesa mucho también el tema de lo que es tipos de clientes. Dale, José. Muy buenas noches, compañeros, con todos. No, es verdad lo que dicen, ¿no? El compañero Israel y la doctora. En el Ecuador falta mucha educación hacia el cliente, ¿no? Hablamos de la parte pública. Vamos a un hospital, se creen dueños, ¿no? Sabiendo que son empleados. Y lamentablemente hay leyes que también nos amparan y desconocemos. Yo, como siempre digo, y cuando voy a todo lado le digo, bueno, si no me entiendes bien, eres empleada pública igual que mí, yo les voy denunciando. Y lamentablemente si quedas sin trabajo es por la forma de tratar al cliente, ¿no? Lamentablemente desde ahí podemos comenzar a cambiar la forma de que el trato al cliente, porque no es la presión del trabajo ni del sueldo, sino también la forma de convivir con nuestros seres humanos. El ecuatoriano tiene en general, en todo el Ecuador, tenemos un trato al cliente pésimo, pero cuando vamos a trabajar o vamos a Tuntaque, ¿no? Que me encanta la parte de Ibarra, cómo la gente trata al cliente, cómo el emprendedor, el empresario trata al cliente aunque no le compre, pero vuelve. ¿Por qué? Porque ellos también pagan para que les capaciten, ¿no? Y para ver cómo pueden llegar al cliente y satisfacer las necesidades. El ecuatoriano no le gusta invertir en esas capacitaciones. Piensan que porque dan trabajo o tienen alguna cosa es obligación comprarle. Yo digo, tengo mi producto, no hay respuesta, no, todavía no hay respuesta, se ve flojo que Guaranda no apoya al cliente, porque también soy cliente, porque pago mis servicios básicos, lo que estoy emprendiendo pago al municipio, pago al ARSA, pago a todo lado, pero también el guarandeño, no sé qué pasa, no apoya a otro cliente, ¿no? Que invierte para venderles un producto. Ese es algo negativo que existe en nuestra ciudad, ¿no? Y casi todo en el Ecuador, porque se ve que los ecuatorianos no tenemos educación, cómo tratarnos entre nosotros, sino muchas veces nos inclinamos
porque algo pasa en nuestra mente, ¿no? Gracias. Claro, de pronto, José, ahí los tipos de personajes que vamos a ver hoy te ayuden a cómo llegar al cliente de tu emprendimiento, ¿no? Sí. Eh, Me Víctor, parece que Víctor alguien más estaba también. levantando la mano, sí. Sí, justamente, Inge Sí, Víctor. yo creo y considero que es un problema también porque nosotros contratamos a gente que no tiene experiencia. No vemos el perfil que debe de tener de acuerdo a nuestro emprendimiento o negocio para que se ponga al frente, porque es la primera persona que lo va a recibir, que le va a vender de cierta forma un producto o un servicio. Tenemos que analizar y ver, y yo creo que el problema principal de muchas empresas es ese, no analizar y ver el perfil que corresponde para ese puesto y para diferentes puestos. Muchas veces improvisamos, sea por cuestión de costos, como decía José, si bien es por no invertir en capacidad, ¿no? Hay varios factores. Y a medida que seguimos viendo eso. Carlos, Hola, ¿cómo están? Buenas con todos. Un par de comentarios. En mi experiencia, manejo personas naturales, jurídicas, incluso hago negocios con el Estado. Y algo muy importante que resaltar es que en un 70% de los departamentos de compras públicas del Ecuador existen personas que no conocen de la contratación pública y mucho menos conocen lo que es un servicio de mantenimiento, porque últimamente en el tema vehicular, mantenimientos mecánicos, prefieren renovar que hacer una nueva adaptación o una mejora. Y no sé si se han fijado, bueno, acá en la costa, en la mayoría de los patios de las entidades públicas se están llenando de chatarra automotriz. Y da pena porque son flotas de camionetas, flotas de camiones que porque se les dañó, qué sé yo, el tren de arranque ya no sirve. Y el departamento de compras prefiere adquirir una nueva flota que ingresar a un proceso de participación público para un mantenimiento. O sea, más allá de ese tema, ¿qué es un cliente realmente para mí? Es realmente una persona que se quiere dejar ayudar. Más allá de ser vendedores, ahora nos hemos convertido prácticamente en unos asesores técnicos, preventa, en la venta y en la postventa, porque necesitamos, después de la pandemia, muchos quedamos un poco desengañados financieramente, con deudas hasta la ceja. Sin embargo, insisto de que todavía no existe la cultura de la compra como tal. Compramos no para un mantenimiento preventivo, sino un correctivo, o simplemente renovamos. Entonces, era un pequeño comentario, y ojo, eso también pasa en el sector privado, que no siempre, uno a veces piensa, no, el sector público existe la corrupción, que darle la coima, que darle un porcentaje, etcétera. En el sector privado también. Era un pequeño comentario, mis estimados. Gracias. Gracias. Así es, efectivamente, algo que me llamó la atención y creo que todos es que en pandemia las empresas y los negocios luego de pandemia, o más bien dicho, posterior a lo que pasamos, deberíamos valorar más a los clientes, ¿no? Muchos se quedaron sin sus clientes. Seguimos, vamos a ver la primera característica del tipo de cliente. Y tenemos al amistoso. ¿Cómo se define el cliente amistoso? Este se muestra receptivo, pacífico, con razón, con mucha razón, con mucha frecuencia da la razón, tiende a mostrarse un poco indeciso en la compra. O sea, este tipo de cliente es muy indeciso, ¿sí? Y por el hecho de ser amistoso, realiza varias preguntas y alarga la compra, digamos así, alarga el proceso de venta. ¿Qué debemos hacer nosotros con este tipo de cliente? Si la conversación se alarga mucho, nosotros tenemos que, como si estamos ofreciendo un servicio o un bien, tenemos que ser lo más concretos, sí, con este tipo de clientes. Hacer un resumen del producto o el servicio lo más sobresaliente que tengamos.
lo que más sobresale en este producto, ¿no es cierto? El servicio. Tenemos que evitar con este tipo de cliente el exceso de confianza, ¿sí? Porque si nosotros agarramos un poquito de confianza o el cliente agarra un poquito de confianza con nosotros, la compra tarda mucho y a la final no nos va a comprar, se va a ir. O sea, nos hizo pasar el tiempo y a la final el proceso de compra no se cerró. ¿Por qué? Porque son clientes muy indecisos. ¿Sí? Son muy indecisos de este tipo de clientes. Ahora tenemos el reflexivo. Y creo que con la pandemia y con la crisis económica que se ha generado, la mayoría de nosotros nos hemos hecho clientes reflexivos. ¿Por qué? Porque ya analizamos un poco más al adquirir un producto, analizamos de mejor manera la compra, ¿sí? Analizamos de mejor manera nuestro bolsillo. Y con esto nos lleva a ser más metódicos, más ordenados, buscamos más información y también valoramos lo bueno y lo malo de cada producto, ¿no es cierto? Nos hemos vuelto más reflexivos. ¿Cómo tratamos a este cliente? A este cliente debemos tratarlo con calma, dar un argumento completo y objetivo. Concreto, lo simple, sí, porque él ya va con una idea, ya va con un objetivo de lo que es lo que busca y qué es lo que quiere comprar. ¿Sí? ¿Y qué debemos evitar nosotros como vendedores o en nuestro negocio? ¿Qué debemos evitar con este tipo de clientes reflexivos? Debemos evitar inquietarnos, presionarle, cuidado a este tipo de clientes que son más pensativos, presionarle porque puede que el proceso de venta se vea afectado porque nosotros estamos ejerciendo presión que no debemos, porque ya tiene su decisión este tipo de cliente sobre la compra que va a hacer. ¿Sí? Veamos con el otro tipo de personalidad de cliente, el indeciso. Y este sí creo que lo tenemos en todos lados, el indeciso, ¿no es cierto? Este tipo de cliente tiene muchas dudas. Por lo tanto, necesita información suficiente sobre las alternativas del producto o servicio. La gente difiere la toma de decisiones porque éstas se dificultan. Más por la indecisión, posponen cosas por las que no pueden aceptar cambios fácilmente. Los lentos son muy precavidos e insistirán en examinar todas las operaciones antes de tomar una decisión, nos dice la presentación, ¿no es cierto? Este tipo de cliente también se afina a la personalidad del lento, o sea, no sabe qué mismo, a diferencia del reflexivo, él ya tiene una decisión fija antes de la compra, sabe lo que va a buscar, sabe lo que va a comprar, a diferencia del indeciso. No sabe, no, necesita un poco mayor asesoramiento. ¿Cómo debemos nosotros tratar a este tipo de cliente? Primero debemos tener paciencia. Al inicio, un compañero Víctor me parece que decía que el ecuatoriano somos muy poco pacientes cuando nos preguntan, ¿y este producto cómo es? ¿Y este producto? ¿Y qué decimos del ecuatoriano? El ejemplo, ¿no? El típico. ¿Le va a comprar para bajarle, indicarle o no? ¿No es cierto? A diferencia del colombiano o de otro tipo de cultura que por poco y le desarme el almacén para indicarle toda la mercadería que tiene. ¿No es cierto? Lamentablemente el ecuatoriano no. Les decía yo el ejemplo de la semana anterior que me fui por hacer un trámite, estas dos personas que atendían a la gente rápido, pase, que esto, que sigue, que gritando y todo esto, por todo lo demás, terrible. Entonces, no. ¿Cómo debemos actuar con este tipo de clientes? Primero, tener paciencia, ¿sí? Debemos mostrarles todos los detalles del producto o servicio, todas las características, dando énfasis a lo más importante, que es yo, si tenemos un almacén de celulares y bueno, el cliente está indeciso, pues con paciencia yo le indico todos los modelos, características, almacenaje, tipo de cámara, etcétera, ¿no es cierto? Para que este cliente tenga la decisión correcta y se genere el proceso de venta, el cierre de venta, ¿no es cierto? ¿Qué debemos de evitar? Sí, un poco sí, no exagerar en la presentación de la información. Hay que dejarles un espacio para que este cliente reflexione. No debemos tampoco abusar en el exceso de información, ¿no? Sino darle espacios para que este cliente analice y tome la decisión, ¿sí?
Tenemos al tímido. Este tipo de cliente por lo general evita mirar a los ojos y trata de mantener cierta distancia física. Eh, este tipo de cliente, cuando antes debe dar a entender que, primero nosotros debemos dar a entenderle a este tipo de cliente que puede confiar en nosotros, ¿sí? Que le estamos dando un asesoramiento oportuno y esto es una forma de que el cliente pueda tener esa confianza y obtener la información a fin de que esta persona pierda el miedo y pueda comentarnos qué es lo que busca, ¿sí? Y cómo debemos eh, generar confianza con esta persona. Primero, hay que topar un tema, qué sé yo, algo que esté de moda, por ejemplo, la selección que ganó ayer, 2-0, generar por ahí, romper el hielo, como dicen, ¿no? Empezar a generar una conversación relajada, donde el cliente se empieza a sentir, este tipo de cliente tímido se empieza a sentir un poco más cómodo con nosotros como asesores o usuarios o servidores, sí, para poder obtener información. ¿Qué debemos de evitar en este tipo de cliente? Debemos de evitar mantener la mirada, sí, no tanto mirarle a los ojos, porque son muy tímidos, ¿no? Como dice la palabra, y no hacerle preguntas delante de otros clientes. Tratemos de este tipo de cliente cogerle en privado, si se puede decir así, y obtener esa información para generar el cierre de la venta, ¿no es cierto? Con este tipo de clientes. Si van teniendo algún comentario, igual le presionan en la manito y vamos generando un ambiente participativo. Seguimos. Tenemos el tipo de cliente al silencioso. Es casi como el tímido, ¿no? Habla poco, él le gusta más escuchar, no suele demostrar las emociones y analiza, él reflexiona en silencio, no expone tanto al vendedor qué es lo que necesita, sino en silencio, él analiza qué es lo que quiere. ¿Sí? Es difícil lograr que se interese en este tipo de clientes del vendedor. Resultará difícil también establecer una charla sobre una situación específica de la venta. Puede que el cliente permanezca callado por varias razones. Es posible que se le dificulte hablar por falta de seguridad en sí mismo, como el tímido. Eh, puede que el representante de ventas enfrentarse con un tipo de cliente como este, debe tener una preparación previa, ¿sí? Para no intimidar mucho, ¿no? Entonces, y el proceso de venta se vaya o no se cierre. ¿Cómo debemos tratar a este tipo de cliente? Debemos mostrar interés en las necesidades, haciéndole preguntas sobre el producto o servicio que busca, ¿sí? Tratando de, porque como dice, este tipo de cliente reflexiona a su interior, no nos expone mucho, entonces nosotros debemos ser tinosos y tratar de obtener esta información con preguntas claves, preguntas puntuales de qué es lo que necesita, ¿no es cierto? ¿Y qué debemos evitar con este tipo de cliente? Si no contesta, no insistamos, ¿sí? Hay que darle espacio para que igual siga reflexionando, pero no, ojo, no debemos dar mucho chance a que este silencio sea prolongado. Dale un espacio, pero también tratar de obtener información con las preguntas, como insisto, que sean puntuales sobre lo que la persona busca. ¿Sí? El polémico. Este cliente sí es bien complicado, porque sí, se cree superior al personal de ventas o a la persona que le atiende y siempre está con deseos de contradecir. Creo que Víctor al inicio nos comentaba de los clientes que van a su taller y creen saber más que el propio maestro, o más que el propio mecánico sobre un desperfecto de un vehículo, por ejemplo, ¿no? Es este tipo de clientes, los polémicos, los que creen saber más que el propio vendedor, ¿no? ¿Cómo hay que atenderlo a este cliente? Primero hay que atenderlo con firmeza, seguridad de lo que nosotros estamos ofreciendo, porque si no estamos seguros de lo que nosotros ofrecemos, nos va a ganar. Así de simple, nos va a ganar y nos va a tumbar la venta. Entonces debemos estar seguros, con firmeza y siempre, y sin ser impacientes y tampoco irrespetuosos, ¿sí? O agresivos, ojo.
En este tipo de clientes eso no cuadra. Debemos de tratar de tener un tino, pero casi perfecto. ¿Qué debemos evitar con los polémicos? Con los polémicos debemos evitar discusiones, no mostrar miedo, no mostrar que yo no sé lo que estoy vendiendo, no dejarse impresionar por un sarcasmo de pronto, porque a veces son así, ¿no? Este tipo de cliente es sarcástico, como se cree superior al vendedor, pues siempre hay ese tipo de cosas. Pero no debemos impresionarnos ni ofendernos, al contrario, mostrar la firmeza, como decía, obtener la información y a la final cerrar la venta, ¿no? Debemos proveerle la mejor solución posible y en todo momento saber escuchar las quejas con atención de este tipo de cliente. ¿Sí? Debemos estar serenos, tranquilos y tratar de aclarar todas las dudas, ¿sí? Logrando una atención de calidad desde el primer instante. Vamos con el otro tipo de cliente que es el escéptico. Yo generalmente me identifico, Damaris creo que está levantando la mano. Exacto. Justamente iba a decir eso. Tenemos una pregunta, Damaris, buenas noches. Damaris. Tal vez se le presionó. Joel. Sí, para este cliente escéptico y bueno, para el anterior, para el polémico, creo que es los que tenemos que tener habilidades para manejar las objeciones, algo muy importante. Ya bajó la mano, Así Damaris. es. ¿Cómo manejaríamos unas objeciones, Joel, por ejemplo? Usted que está siempre con clientes. Bueno, obviamente creo que lo principal para poder manejar objeciones es conocer a profundidad del producto o servicio que pretendemos vender en primer lugar, creo que es lo sumamente más importante. Y pues ya lo segundo, y que también muy importante, creo que es la habilidad emocional que uno tiene, o sea, el control emocional, porque si uno, aparte de conocer bien el producto o servicio que uno vende, y además tiene un control, una autogestión emocional, uno puede utilizar con mayor eficacia la inteligencia y el conocimiento que uno tiene sin desesperarse y prácticamente creo que es lo principal para poder manejar las objeciones. Correcto. Sí, no, siempre debemos saber manejar este tipo de objeciones con la firmeza y conociendo siempre a cabalidad del producto que nosotros estamos ofreciendo. Estábamos en el escéptico, yo les decía, yo generalmente me identifico con este tipo de cliente. ¿Por qué? Bueno, no es que destaco aspectos negativos de un producto, ¿no? Sino que más bien es como que no confío a veces en lo que me ofrecen. Este tipo de cliente un poco es, como dice la palabra, escéptico. Necesita mayor información para convencerle de que el producto o servicio es bueno. ¿Por qué? Porque creemos que siempre nos están mintiendo o que no nos dicen la verdad de un producto que de pronto tiene un desperfecto y no nos lo dicen. Preguntamos mucho siempre esto, sí, los escépticos siempre están preguntando, ¿y esto por qué? ¿Y este tipo de producto por qué? ¿Y para qué? Y etcétera. Y siempre analizarán todas las opciones. Este tipo de cliente inclusive pide consejo otras personas que ya hayan adquirido este producto para realizar la compra. Entonces, ¿cómo debemos tratar a este tipo de cliente? Primero, si es que el producto tiene una desventaja, lo que sea, ser frontales y sinceros. O si tiene algún detalle, como dicen en el contrato de las letras chiquitas, ser siempre sinceros, ¿sí? Nunca mentirle a este tipo de clientes. ¿Qué debemos evitar con este tipo de clientes?
sí evitemos discutir sobre todo los aspectos negativos de un producto o servicio y mostrar sobre todo paciencia con este tipo de clientes. Hay que avisarle de lo más delicado, como les decía, de las letras chiquitas, siempre hay que tenerle informado. Hay que apoyarnos en tal vez otras personas que ya nos compraron, generándole una referencia. Por ejemplo, vea, mi cliente es el señor X, ¿le conoce? Sí, él es mi cliente, él me compró este producto. Así se le gana a este tipo de clientes escépticos. Ah, entonces dice, ah, sí, sí, él ha comprado, entonces es bueno, yo también le voy a comprar. Otra técnica que sirve en este tipo de clientes es darle a probar el producto o servicio. ¿Han visto ustedes que hay personas que inclusive le ofrecen estos nuevos dispositivos que ofrecen como 100, 200 canales? No le van y le venden de una, sino le dicen, vea, mire, pruebe, qué sé yo, un día, 2 días, y luego me comenta, sin cobrarle nada. Entonces, miren cómo se gana un cliente escéptico con este tipo de técnicas también. ¿Sí? Vamos a ver el cliente ocupado. Por lo general, este tipo de cliente no tiene tiempo, está siempre ocupado, como dice la palabra, y es difícil tratar de venderle a este cliente. No tiene tiempo nunca y suele estar haciendo operaciones de forma simultánea. Sí, como está ahí la figura, hace una cosa, hace otra cosa, etcétera. ¿Cómo debemos tratar de captar a este tipo de cliente? Primero, esperar a que se relaje, hay que llamar la atención con una información que a él le interese, ¿sí? Sobre el producto o servicio. Nosotros en nuestra posición de vendedores, como decíamos al inicio, debemos tratar de ser psicólogos y entender qué es lo que busca puntualmente. Entonces, con ese punto clave, llamamos la atención de este tipo de clientes. Así dejará sus ocupaciones y nos pondrá atención. ¿Y qué debemos evitar con este tipo de clientes? Ser comprensivos, no forzarle a que centre la atención en nosotros, sino dar estos espacios. Y en el momento oportuno, pues captar la atención de este tipo de clientes para cerrar la venta. ¿Sí? El sabiendo metódico es el mismo que el polémico, ¿sí? Ya lo habíamos mencionado, se cree saber más que el vendedor, ¿sí? Entonces, como ya habíamos dicho que para cómo tratarle a este tipo de cliente, hay que atenderlo con firmeza, saber lo que estamos ofreciendo, ¿sí? Y no generar discusiones. El manipulador, bueno, casi comparte características con su personalidad con el sabiondo. Este puede ser un individuo enloquecido que va a tratar de invertir las funciones y él más bien venderle al vendedor. En algunos casos, el representante de ventas puede visitar a un cliente como este por años sin lograr el negocio completo. Pero si nosotros sabemos tratar adecuadamente, quizás ese manipulador a la larga se nos convierte en nuestro cliente estrella. Sí, hay que simplemente saber los puntos claves para tratar de captar a estos tipos de clientes. El discutidor, bueno, el discutidor es igual que el polémico. Siempre está preguntando, siempre está yéndose en contra de la compañía, en contra del producto, siempre se pondrá a favor eh, de lo que está mal en la empresa, por ejemplo. Entonces, a este tipo de clientes, ya le habíamos dicho, hay que atenderlos con firmeza, no darles chance a las discusiones y ser pacientes sobre todo, evitando también de pronto una agresión o irrespeto, ¿no? Estas son las características que yo les he podido preparar el día de hoy de los tipos de clientes que por lo general sí vemos a diario, ¿no? En nuestros negocios o en nuestros trabajos, lo vemos a diario y a veces no sabemos cómo tratarlos. Por ejemplo, si se me ocurre, si viene un polémico y yo me pongo más polémico, les pregunto, ¿creen que va a haber cierre de venta? No va a haber, porque va a haber No, ahí un conflicto de fuego y fuego. Entonces, no. Sí. Si yo soy tímido en la venta y viene un cliente tímido, ¿se va a cerrar el proceso de venta?
Tampoco. Tampoco. Entonces, miren estas contradicciones en las personalidades y cómo manejar a los clientes de acuerdo a ello. Sí, Eh, sí es importante un poco eh, tratar de convencer a la persona con el tipo de personalidad que ellos mantienen y sí, sobre todo, conociendo a nosotros lo que ofrecemos, nuestra empresa, los productos, servicios, todo detalle, a todo nivel, para solventar sobre todo las inquietudes y dudas que tenga el cliente en el proceso de venta. Hasta ahí, compañeros, si tienen preguntas, si no, vamos al examen. Gracias, Israel. Chévere, chévere, chévere. Bueno, como acabamos de escuchar la intervención de Israel, el cliente es súper complicado, ¿no? Como decimos nosotros. Yo tengo una pregunta antes de darle la palabra a la doctora Alexandra. ¿Cómo le tratamos a un cliente cuando nosotros somos, por ejemplo, los de las vendedoras telefónicas? Porque, o sea, Sí, también vaya. cuando le acosan a uno, ¿cómo actuaríamos ahí como clientes? Como clientes. Más bien, por lo general cuando ¿O nos cómo llaman estamos actuaría ocupados. mejor exacto, el vendedor? ¿Cómo llego yo al Ya, cliente? Algo así. ya. Por lo general que cuando alguien de las operadoras telefónicas nos llama y por no atender nosotros la llamada que decimos, no, estamos ocupados, llámeme después. Es el cliente de tipo ocupado. Entonces, como decíamos, ¿qué debemos generar nosotros? Yo he tenido algunos ejemplos, por ejemplo, a mí me llaman, qué sé yo, por 12 del día, sí, o 10 de la mañana, y hay personas que sí realmente son vivas, pilas por teléfono, y dicen, no, bueno, sí, señor Arcos, si usted está ocupado, déme un horario en el que usted me pueda atender. Entonces ya le están comprometiendo, ¿no es cierto? Les digo, perfecto, llámeme a partir de las 5 o 6 de la tarde. Listo. ¿Qué está generando ese vendedor? Un espacio en donde ese cliente pueda, yo como vendedor pueda generar esa atención de mi cliente objetivo. Entonces, si ese cliente, si ese vendedor me va a llamar a las 6 de la tarde, ¿va a generar mi atención? Claro, porque yo ya no voy a tener muchas ocupaciones, ¿no es cierto? Pero por lo general hay la mala práctica de que llaman en horas en que estamos más ocupados o en la comida y no les atendemos. Y si yo les digo, llámenme a la tarde, ya ni me llaman y ya perdieron la venta. Creo que había alguna pregunta en el chat también. Sí, a ver, bueno, hasta mientras la doctora Alexandra, por favor. Muchas gracias. Buenas noches. Vea, yo tengo una pregunta. Ahora estamos en un momento crítico, creo yo. Eh, a través a raíz de la pandemia, la mayor parte de las actividades comerciales se hacen a través de las famosas tarjetas y las llamadas telefónicas y todo. Pero como hay tanta información también de la delincuencia, por ejemplo, resulta que a uno ya le da, porque uno necesita, o sea, por ejemplo, como cliente, yo quiero comprar tal cosa, pero que yo digo, bueno, si doy la tarjeta y si me pasa 2 veces y si me cobra 3 veces y si después estoy en el problema de que me devuelva, de que no me devuelva, luego, si le doy por ejemplo, hay ciertas cosas que ahora le traen uno, por ejemplo, compra por internet y le vienen a dar. Entonces uno dice, ¿y si le doy la dirección de mi casa? Y si es que de pronto las personas que están contratando para la entrega son personas que de pronto son delincuentes. Entonces, ahora hay una serie de situaciones que yo creo que ustedes deben pensar y analizar desde que se produjo la pandemia y que hay las ventas, como le digo, por internet y como, por estos servicios que le estoy explicando, pero también ha habido abuso porque ha habido, por ejemplo, clonación de tarjetas, aparecen otras cuentas que no son, por ejemplo, lo que decía Marlon cuando le llaman de una telefónica,
uno le da miedo cuando le preguntan, hablo con tal persona, uno le da miedo decir sí, porque de pronto ya aparece en la cuenta del banco que usted ya ha aceptado un servicio de salud o de un servicio dental y le empiezan a cobrar $2 y $3 y uno dice, pero yo no he aceptado ningún servicio, incluso servicio para arreglo de casa, y pero sí, yo no entiendo de qué están hablando. Eso nomás, que me contesten, Claro, por favor. claro. Primero, dos cosas, ¿no es cierto? El ejemplo que puso la doctora, estamos siendo un tipo de cliente, ¿de qué característica? Ya lo vimos, el escéptico, ¿verdad? Porque no Miedoso. confiamos, exactamente, no confiamos en lo que nos dice la persona o el vendedor, no creemos lo que él nos está ofreciendo, o tenemos dudas de ese miedo, o creemos que nos están mintiendo, ¿no es cierto? Nosotros somos ese tipo de clientes. Ahora, ¿cómo debemos actuar ya como vendedores en este tipo de cliente? Y efectivamente hoy las compras por internet se han visto impulsadas tremendamente desde la pandemia. ¿Y qué han hecho algunas empresas para generar esta confianza virtual o en línea o compras por internet? Lo que les decía yo, ¿no es cierto? Primero, ser siempre transparentes con la información, dar toda la información que el cliente pueda solicitar, pedir, mostrándole pantallas, mostrándole páginas web, o por general hoy se puede identificar una página web confiable de la que no es confiable. Sí, hay mecanismos para identificar estos hackers o páginas falsas, etcétera, ¿no es cierto? Como empresa también avisar lo más delicado. Yo trabajo en una institución financiera y hemos tenido este tipo de ataques malintencionados por personas hacia nuestros clientes. ¿Qué hacen este tipo de personas malintencionadas? Llaman y les ofrecen créditos por un valor a cambio. ¿Nosotros qué hemos hecho como empresa? Ser transparentes y dar toda la información a nuestros clientes. Indicarles, a ver, esto está pasando, eh, la institución no ofrece préstamos por internet o por teléfono, entonces ahí las personas generan confianza y ya no caen en este tipo de trampas. Sí, el Banco Pichincha hizo algo similar, por Exacto. ejemplo. Yo soy cliente de Banco Pichincha y hubo varios fraudes también en esta institución con el sistema similar de estos estafadores, ¿no? ¿Qué hizo Banco Pichincha? Lanzó campañas por WhatsApp, por mail, por radio, etcétera, indicando cómo se debe identificar un correo falso para no caer en la trampa de que luego les cogen el dinero. Entonces, esa es la manera de generar confianza en este tipo de clientes. Ser lo más transparentes, lo más honestos, sí, y sobre todo dar referencias de quiénes han sido nuestros clientes. Mire, por ejemplo, ustedes han visto la página de Mercado Libre, es netamente una página de venta por internet. ¿Y usted cómo identifica a un cliente, a un vendedor bueno o de un malo? Porque en los vendedores que son confiables les generan 5 estrellas, los que son menos confiables 4 estrellas y así, 3, 2, 1. Entonces ya es un sistema que esta página utiliza para generar confianza a su cliente y hacer que estos clientes escépticos generen una compra a futuro. Parece que hay una pregunta también. Joel, Johnny Terán creo que está. Sí, bueno, creo que Joel está la cola. Ya. sí, creo que algo importante en lo que dijo Marlon acerca de las llamadas que a veces tenemos de vendedores y todo. Bueno, yo prácticamente mi trabajo es vender servicios, entonces para mí lo más importante es que aparte de ser formal, también ser amistoso, amigable. O sea, es muy importante que las personas, los clientes nos perciban a nosotros como una persona común y corriente, no como ese vendedor que habla peor que el oro, como se dice, habla como un robot, dando las líneas que se aprendió del producto, del servicio, sino como una persona común y corriente que le va a ofrecer un servicio. Incluso yo, bueno, con mis clientes somos amigos, bromeamos, reímos, cuando yo les visito les hago una broma, cosas así, entonces
es lo más importante que nosotros tenemos que hacer. Y como dice Israel, creo que para fomentar esa amistad, aparte de uno ser amigable y todo, uno tiene que ser transparente. O sea, uno tiene que dar las características del producto, del servicio, y si al cliente le gusta, le convence o necesita el producto, lo hará, lo adquirirá y lo recomendará más adelante. Porque si nosotros por vender somos de esos vendedores muy comunes que incluso son los que se encuentran en los que llaman de las tarjetas, estas cosas no son vendedores éticos, porque, o sea, por vendernos nos quieren meter lo que sea, pero si no necesitamos, o sea, eso hay que pensar también, hay que ser unos vendedores éticos y, como digo, totalmente transparentes y amistosos. Correcto. Gracias, Joel, por el comentario. Franklin, Hola, buenas noches. Bueno, para mí ya tocó el tema la doctora, pues era de que siempre te llaman así a ofrecerte servicios o beneficios. Y muchas veces hasta simplemente por decir sí, ellos ya dicen que te han grabado y que tú has aprobado el servicio. Entonces, ¿cómo se actúa ahí en ese aspecto? Y otro aspecto, no estuve atento mucho a la charla porque estaba en una conferencia. Y al momento de que tú realizas una venta, tú ves a tu cliente, pero eso es en forma presencial. Y por una llamada, ¿cómo le puedes sentir? Porque cuando tú tienes la parte óptica, pues puedes ver la expresión corporal, si de pronto este producto que estás ofreciendo es aceptado o no es aceptado. ¿Cómo sé yo que ese cliente está satisfecho mediante una llamada telefónica o mediante, qué sé yo, los medios que se están utilizando en este momento? Claro. Bueno, efectivamente las ventas telefónicas son las más complicadas porque no podemos ver nosotros un lenguaje corporal de nuestro cliente y identificar inmediatamente qué tipo de personalidad tiene y cómo yo actúo. Pero de alguna u otra manera, con la llamada telefónica, si el cliente tenemos nosotros receptividad, pues ya podemos más o menos ir identificando cómo le llego. O de alguna manera la llamada telefónica se convierte en primer enlace para posteriormente a una cita ya presencial y ahí sí presentar mi producto con todas las características y que sea un mejor proceso de venta. Lamentablemente, yo creo que el proceso de ventas telefónicas ya no da resultados. Creo que es muy poco o dependiendo del producto, ¿no? Pero casi algunas empresas han dejado de hacerlo. Hoy se enfocan más a la parte digital, redes sociales, que de alguna manera nosotros en redes sociales sí podemos percibir un tipo de personalidad. ¿Por qué? Porque tenemos un perfil, podemos identificar inclusive gustos y preferencias de nuestros clientes, ¿sí? Por ejemplo, Amazon. Esta es una empresa enorme que creció netamente con ventas solo por Internet. Pero ¿qué hace Amazon? Primero genera información detallada con los productos que ellos ofrecen, marcas que las respalden, y miren cómo que es ahora Amazon. Hay otra empresa similar que es de China, Alibaba, creo que es, ¿sí? Entonces, igual, generan información transparente y esto lo muestran al cliente. Entonces, así logran ese enlace y esa venta que aspiran las empresas. Listo. Nos vamos a la prueba entonces, Marlon. José, todavía está José, falta Rocío, Víctor. Tenemos, ya sabes que Una aquí, consultita, no. En la actualidad, no, yo pedí un préstamo a 2 cooperativas porque quería ser de energizante y la demás chica que una vez hablé ya estoy en el proceso con una ingeniera química. Mandé una solicitud, me sabían hasta el monto lo que pedí porque era un monto alto. Mandé a otra cooperativa y me dijeron que deposite $125. Me mandaron el número de cuenta, me llamaron, me mandaron hasta con la cosa de superintendencia de bancos.
y yo no lo hice el depósito, pero me llamaban y me llamaban, yo le llamé a la cooperativa, a Riobamba, y lo otra es aquí la Alianza del Valle de Quito, no sé dónde queda, y me dijeron que ellos no trabajan ahí. Entonces, las mismas redes sociales se han puesto una fórmula de engaño, ¿no? Para los que queremos un préstamo, porque dicen, me depositas tanto y te hago los trámites. Y es diferente, ¿no? Yo he sacado un préstamo en el Banco de Pichincha, que del mismo crédito me han descontado el Solca, etcétera, porque eso hacen, ¿no? Y ahora las cooperativas, no sé cómo sacan la información cuando se hacen en red, en línea, que sacan la información y saben hasta el monto que pedimos los que queremos el crédito. Entonces, ya aquí hay desconfianza en la parte de redes sociales, ¿no? De hacer una solicitud por el miedo de que nos pidan un monto y por la felicidad que nos van a dar el día de mañana. ¿Por qué? Porque es por redes, pero nos están engañando, porque nunca nos llaman después. Entonces también esa parte está bien, ya deja con el temor al cliente, ¿no? No solo a mí, sino, yo no voy a ocupar por Amazon, porque a veces traen cosas que se ve bonito, pero a veces traen cosas diferentes, ¿no? Yo no voy a ocupar por Alibaba porque cobran mucho los impuestos, porque ya muestran un producto y traen otro producto. Entonces, las redes sociales creo que nos están engañando mucho, ¿no? Acá, para mí, yo prefiero irme a Adidas, a Marathon y ver el producto. Irme a Lee, comprarme un pantalón y ver el producto, pero ya no comprar por redes sociales porque hay mucho engaño. Y como no di un ejemplo, es algo real que me pasó, ¿no? Entonces ya creo que la gente ya tiene miedo comprar en redes sociales, sino ir uno mismo al almacén o a la cooperativa o al banco a solicitar por el miedo que ser engañado en las redes sociales. Muchas gracias. Claro, efectivamente, bueno, la información hoy en día es tan fácil conseguir bases de datos que se venden inclusive en los llamados mercados negros, porque ustedes saben que la información personal no se puede vender. Sin embargo, hay empresas o personas que obtienen estas bases de datos y las venden. Y así generan estas personas inescrupulosas campañas falsas de créditos, etcétera, y pues logran engañar al cliente. Pero como les decía, ¿qué debemos hacer entonces nosotros como vendedores o como empresa, como institución? Ser transparentes, dar toda la información, campañas de educación en donde se indique cuál primero es el sistema de estafa, cómo actúan estas personas inescrupulosas y qué hacer frente a ellos. Es decir, les ponía el ejemplo Banco Pichincha, mandaban correos indicando, inclusive con bombitas, subrayando, identifique este correo, no es de Banco Pichincha, y ponían ahí y los siguientes pasos, ¿no? Y denuncia el número tal, tal, tal. Entonces creo que es una manera de generar confianza, que si bien es cierto, las redes sociales, como son positivas, claro que también hay la parte negativa, ¿no? Pero de alguna manera sí ayudan en la venta. Doña Rocío. Doña Rocío. ¿Ahí me Ah, escucha? ¿Sí? sí, le escuchamos. Gracias, buenas noches. Solamente algo cortito, referente hablaba el señor Israel que tiene cuenta en el Banco del Pichincha, pero ¿cómo puede suceder que en ese banco está aperturada una cuenta hace varios años? Y de pronto esa cuenta tenía $700 inmovilizados como un año porque no estaba dentro del país. Y resulta ahora que con esto del hackeo, que se sacaron los $700. Si esa cuenta estaba permanente ahí con los $700 y ahora a pretexto resulta que la cuenta ya no tiene ni un centavo. Entonces, si es que hay forma de recuperar o hacer algún trámite sobre esta situación, le agradecería mucho. Muchas gracias por la exposición. Ya. Bueno, todos conocemos en el país algunas instituciones han sido afectadas por este tipo de hackers que han afectado bases de datos. Ahí tenemos la ANT, la CNT y Banco Pichincha. Lo que yo le puedo sugerir, mi estimada, hay siempre un ente regulador que controla tanto bancos como cooperativas.
usted puede dirigir su queja o reclamo a la Superintendencia de Bancos y Seguros. Usted ingresa a la página web de la Superintendencia de Bancos y Seguros y tiene una opción de descargar un formulario, ¿sí? Ese formulario usted lo imprime, llena con el tipo de novedad que me acaba de comentar, los valores inclusive monetarios de lo que usted ha sido afectada, y este formulario va y entrega. En toda institución financiera hay un oficial responsable de reclamos o de atención al cliente, que se llama. Esta persona es encargada de tramitar todo este tipo de reclamos con el ente regulador, en este caso la Superintendencia de Bancos. Sí, por ahí a lo mejor la sugerencia, mi estimada, pueda obtener alguna respuesta de la institución bancaria, ¿no? Ah, ya, descargando el formulario, me dice en la Superintendencia de Bancos, me dice, ¿no? Sí, o si no, usted puede asistir al mismo banco y solicitar el formulario. Ellos tienen la obligación de entregarle este formulario para que usted lo llene y sea resuelta su queja. ¿Qué nombre es del formulario? ¿Qué formulario pido? Disculpe. Formulario de quejas y reclamos se llama. Ah, ok, gracias, mil gracias. ¿Ya? Víctor. Sí, si bien nosotros estamos inmersos en política, ¿no? ¿De qué manera podemos actuar con tu conocimiento, Israel, en cuestión de política? Como, no le entendí muy bien la pregunta, ¿como clientes, como vendedores? Como vendedores prácticamente, porque si bien tenemos un vendedor estrella como es Pedro José, obviamente por toda su trayectoria, la seguridad y todo lo que tiene un vendedor, pues yo lo considero así. ¿De qué manera podemos aplicar nosotros en política tu conocimiento prácticamente? Lo que sería, porque vamos a tener clientes, por nombrarlos así. Claro. Pongamos un escenario, elecciones que muy pronto están a la vuelta de la esquina, seccionales. Hablemos que los votantes van a ser nuestros clientes, ¿no es cierto? Entonces nosotros, como movimiento, como organización política, con estos tips, podemos ya identificar qué tipo de votantes vamos a buscar primero, ¿no? Si nosotros nos lanzamos a los polémicos, debemos tener un nivel de preparación como Pedro, o sea, saberlas todas y responder todo. ¿Cuál fue uno de los éxitos de la campaña de Pedro José y por qué ahora es tan aceptado? Porque en sus entrevistas él hablaba con coherencia, cosas prácticas, a diferencia del resto de candidatos que solo se dedicaban a atacarse, ¿no es cierto? Por ahí nosotros podemos seguir ese mismo ejemplo. Siendo frontales, alguna vez conversábamos con Marlon, debemos generar ya otro tipo de política, inclusive con mensajes ya que impacten no solo a las nuevas generaciones, sino a las antiguas también. Y este tipo de personalidades nos ayudaría a futuro a identificar cómo llegar para solicitar un voto. Por poner un ejemplo, si yo voy donde un tímido, ¿cómo le genero o cómo le gano la confianza para sacar un voto? ¿No es cierto? ¿Cómo lo hago? Primero, como decíamos, ¿no? Generar un espacio de confianza, un tema un tema relevante y romper ese hielo. Y de ahí sí, bueno, sabe que nuestro proyecto político es esto, nosotros buscamos esto, apóyenos. Entonces la persona que va a hacer, claro, encantado, tenga mi voto. Y no nos vayamos muy lejos a las seccionales, porque como recientemente justo llegó ya la notificación del Tribunal Electoral, ratificando a Pedro José como presidente del movimiento, básicamente entramos en 3 meses de elecciones dentro del movimiento. Hay que conformar las directivas provinciales, cantonales, juntas parroquiales, y debemos ya, como dijo él, aprovechar esta situación para ya hacernos conocer en el medio. Entonces, ¿cómo podríamos, justamente la pregunta que nos hacía el ingeniero Víctor, cómo ingresamos a ya hacernos conocer, a ganarnos de este tipo de clientes, como decimos, ¿no? Porque hay de todo. Claro, generar espacios para las diferentes personalidades, ¿no es cierto?
a los amistosos, ¿qué hacemos con ellos? ¿Qué hacemos con los que reflexionan más del voto? ¿No es cierto? ¿Qué hacemos con los que están indecisos? ¿Cómo actuamos con ellos? ¿Qué tenemos que hacer? Mostrarles nuestro proyecto político, más allá de las camisetas y gorras, que de hecho presupuesto no creo que lo hay, pero debemos ser más inteligentes y saber cómo llegarles. A los Yo diría, polémicos, a los escépticos. yo vería más el problema es cómo llegamos, por ejemplo, a nuestros clientes del campo. Porque, o sea, conocemos que el dirigente les dice, bueno, usted tiene que votar aquí por la banderita color rojo y acá votamos y votan todititos en conjunto. Entonces, ¿cómo podríamos pelear ahí? O sea, ¿cómo nos podríamos ganar este tipo de clientes? Ese sería nuestro Permiso, reto. permiso, Claro, pues, tío. un ratito. Aquí, disculpen que arme un poco como la polémica, pero aquí, antes que llegara la gente del mismo campo, obviamente que es un buen puntal, es un buen porcentaje que podemos conseguir, pero, pero también tenemos la deficiencia de la gran mayoría que son, no me incluyo en el grupo, que son irresponsables. Me refiero a que no analizan y no se percatan de la hoja de vida o de la bibliografía de tal o cual candidato o inclusive su trayectoria en lo político. Entonces, hay mucha gente que es irresponsable. Ese es una gran masa que a ellos tenemos que llegar simultáneamente a lo que decía Marlon. Gracias. Al 98%, porque creo que el 2 ya sufragó anteriormente. La doctora Alexandra está con la mano levantada. Gracias. Y yo lo que volvería a lo que dijeron, hay que hablar con la verdad. Eso por delante, porque ya estamos el país en una etapa en que ya nada es misterio. Y yo creo que cuando se enfrenta y se sabe, digamos, llegar a la gente con la verdad, lo interesante es cómo llegar, eh, la manera de cómo llegarles, cómo, por qué lado en la estrategia está, cómo llegar, pero siempre hablando con la verdad, porque es la única forma de generar credibilidad. Eso nada más. Así es. Bueno, yo diría que el votante hoy en día ya es más consciente, reflexiona más su voto. Sí, como decía la doctora, hablando con la verdad, con la transparencia del caso, creo que sí es posible hacer una política distinta, no con los discursos tradicionales de que nosotros vamos a ofrecer el oro y el moro, no, porque eso a la final, ¿qué genera? Un descenso en la aceptabilidad de A o B candidato. Miren lo que está pasando en el gobierno actual. El nivel de credibilidad creo que está bajando. Entonces, en las ofertas de campaña que hubo, claro que con una de ellas cumplió con la más importante, la vacunación, pero ¿y el resto? ¿Cómo estamos con la seguridad del país? ¿Cómo estamos con el aspecto económico, el empleo? Entonces, ¿qué está pasando? Varias leyes que se están creando para perjudicar al trabajador, etcétera, etcétera. Entonces, sí creo que es necesario impulsar nosotros como movimiento una campaña con la verdadera transparencia, claro, de la mano de Pedro José, quien nos guiará en este camino y nosotros es lo que apoyamos en este sentido, ¿no? Correctísimo. ¿Alguien más? ¿Alguna pregunta? ¿Me permite? Claro, señora Jacqueline. Verán, yo pienso y estoy convencida de que ahora es el momento de los jóvenes, porque en el Ecuador se ha vivido muchas experiencias políticas y yo pienso que una manera de llegar al electorado es por medio de la juventud, porque un hijo siempre induce al padre. Escuché una pregunta que decía, ¿cómo hacemos en el campo?
justamente en el campo es llegar a la juventud, inducirles estos temas de una manera muy adecuada, y ellos son quienes les sugieren al papá y le dicen, este candidato es el que a mí me gusta. Y créanlo o no, el hijo tiene poder de convicción hacia el padre. Sí, es una gran verdad. ¿Sabes? Definitivamente, Sigue, niño, sigue. sí, definitivamente hay personas que influyen en el voto. Es lo mismo que el proceso de ventas. ¿Quiénes influyen en un proceso de compra? Que esto ya por ponerles un artículo de un niño, ¿no? En los padres, los niños, ¿no es cierto? Dicen, yo quiero esta marca y etcétera. ¿Qué hace el padre? Solo saca el dinero y paga. Es lo mismo acá el ejemplo que nos da la compañera. Los jóvenes son quienes influyen en los adultos, en sus padres, en los abuelos, en los tíos, porque ya tienen una mentalidad más reflexiva. Esta nueva generación ya tiene un chip incorporado que analiza de mejor manera las cosas. Yo creo que por ahí también es una buena iniciativa, una buena estrategia, ir sobre el sector de jóvenes para impulsar el voto de los viejos, digamos así, ¿no? O de los Exacto, mayores. a eso me iba, porque por lo general, sin desmerecer, claro, en el campo nuestros abuelitos o las personas adultas no tienen instrucción, muchas personas, o sea, solamente tienen la primaria, por ejemplo. Entonces, si nosotros podemos llegar a esta juventud, a estas personas que están en secundaria, están graduados estudiando en las universidades, entonces creo que sí podríamos aprovechar, como nos dice la señora Jacqueline, en motivar a los jóvenes para que ellos nos den haciendo campaña en las familias de ellos. Es una buena estrategia. Y gracias, doña Jacqueline, por ese comentario, porque justamente para eso se crearon este tipo de talleres, con la finalidad de nosotros ir aprovechando y haciendo fortalezas de la participación de cada uno de ustedes, ¿no? O sea, para eso mismo era la idea que se hizo con Pedro José desde el inicio. Entonces, ¿usted creo que recién asiste primera vez a estos Ajá. talleres o ya vino asistiendo? No, es la primera vez, como les dije, yo le conozco a Pedro José y yo veo que él tiene carisma, es una persona joven. Entonces, verán, si mi pequeño aporte puede ser, yo soy doctora en administración pública y tengo una especialidad en gobierno. ¿Se le fue el audio? Creo. Los locales. Entonces, a doña mí me Jacqueline, encanta el área de capacitación. Perdón. Lo que pasa es que le perdimos un momento, doña Jacqueline. Jacqueline, le perdimos un momento y A ver, no le escuchamos bien. Porfa, ¿nos puede repetir? Tenga la bondad. bueno, les decía que mi No le perfil escuchamos. es, soy doctora en administración pública con... Oh, qué pena. Me encantaría ayudarles en el ámbito de capacitación. ¿Me escucharon? Sí, se escucha. Me encantaría Chévere. ayudarles en el ámbito de Sí, capacitación. déjenos por favor el número en el chat para anotarle y para poderle llamar. Ya, ahí está, Jacqueline, como por favor, Jacqueline ¿nos Tapia. puede poner el número suyo del celular en el chat? Con eso nosotros, Ya, en el chat. ok. El contacto, doctora. Joel Marlon, también quería decir algo, ya, por favor. Marlon, Jacqueline ya está en el grupo de los legionarios en el principal, en el de presidente, Allá. ya está ahí, ahora nomás le agregaron. Ya, excelente, excelente. Bienvenida entonces, Jacqueline. Justamente hoy día creo que estamos en el taller número 45, ya vamos más o menos 6 meses en este tipo de capacitaciones y cualquier aporte igual es bienvenido y es muy valioso, y entonces no se preocupe que lo tomaremos en cuenta para las capacitaciones. Tenemos todavía algunos temas igual acá con el ingeniero Víctor también acerca de lo que es energía.
estábamos conversando un poquito para enero, febrero más o menos. Este sábado tenemos igual uno acerca de qué es, amigo Joel, el tema que vamos a tener. Es, el tema que voy a compartirles es acerca de la inteligencia emocional Inteligencia emocional, y exacto, la aplicado en necesidad de educación. implementarlo en el sistema educativo. Exacto, mire, entonces tenemos varios temas, ¿no? Que como decimos, o sea, y de estos talleres justamente es lo que nos gusta ir aprendiendo y aprendiendo poco a poco y ir aprovechando. Entonces, gracias igual, Jacqueline, por el aporte. No sé, ¿alguien más de pronto quiere comentar algo? Claro, Víctor. Si bien es pues excelente Israel, muy puntual y muy preciso en todo, en lo personal con las experiencias, porque siempre estoy al frente, pues no, atención al cliente y como tú decías, tenemos clientes de todo. Y el tino, el conocimiento, la seguridad que debes de brindarle al cliente es lo primordial. Y con eso tienes un cliente, pero que va a estar contigo siempre, que ya no te va a preguntar. Simplemente, en mi caso, dicen, tenga las llaves, me informa a la hora que esté y listo. Ahora, si bien nosotros tenemos un vendedor estrella, desde todo punto de vista, con el análisis que hemos estado haciendo esta noche y todo, y en sí, yo creo que deberíamos, no sé, Marlon, tener una capacitación, charla, o no sé el término que podamos tenerlo, que Pedro José en algún momento nos dé todas las directrices para poder nosotros transmitir a la clientela que tenemos por delante para las seccionales y a futuro. Sí, sabes que justamente en el taller que vamos a terminar el 22 de diciembre nos va a hablar acerca de lo que es el censo poblacional y bueno, lo del mensaje navideño. Entonces ahí podemos aprovechar, como él va a ser el expositor, de preguntarle todo lo que tenemos que preguntarle y justamente y como les decía antes de las seccionales, nosotros tenemos 3 meses de ventaja que podemos realizar campaña para lo que es interno del movimiento. Entonces, eso aprovechar para ya hacernos conocer en medios, igual en todos los cantones, en todas las provincias, Afiliaciones. y a ir, exacto, buscando las adhesiones, buscando personal, pero más que todo ya irnos metiendo ya en la mente de los otros partidos, porque ya nos están viendo creo que en todas las provincias ya nos llaman, ya nos escriben, ya nos ven en redes, entonces ya nos estamos haciendo visibles justamente por lo que estamos haciendo. Joel. Marlon, creo que una recomendación y bueno, ya tenemos plasmado lo que es ya terminar con los talleres por este año, entonces creo que aprovechando la oportunidad de Jacqueline, la doctora que se ofrece también, creo que para el otro año deberíamos ver entre los legionarios mismo y unas capacitaciones un poco ya más extensas, o sea, de algunas horas, por ejemplo, el tema de la administración pública que es sumamente importante para nosotros y otros temas que nos pueden dar otros compañeros también legionarios, entonces creo que eso sería muy importante. Está bien. Genial. Sí, sería más o menos ya, bueno, no sé, Jacqueline, de pronto, por ejemplo, nos puede más o menos pasar un tipo como tema de clases, por ejemplo, qué sé yo, unos 5 temas más o menos referente a una unidad, algo así, como para ya irnos adentrando en algún tema en especial, Por algo supuesto. así. Verán, considerando que cada persona tiene su perfil, unos son arquitectos, otros son ingenieros, otros son, bueno, pero es importante conocer la gestión pública, la administración pública, la estructura del Estado, muchos temas en sí, hasta aterrizar en los GATS. Entonces, yo voy a planificar algún momento, ojalá pueda reunirme con Pedro José o la persona así, ya para
el candidato. Esos son los temas que yo manejo, específicos ya dentro de la gestión pública, dentro de los GATS. No sé si me escuchas. Sí, un poco sí. Bueno, igual, Ya nos ponemos en contacto, creo yo, exacto. Marlon, por interno. Hola, Yomi. ¿Qué Hola, tal? Marlon. Sí, sí, justamente estamos en eso. Y bueno, tenemos que igual seguir planificando, seguir capacitándonos, seguir aprendiendo y seguir igual aprovechando los conocimientos de cada uno de ustedes para poder cumplir con estos objetivos, ¿no? Que son igual la presidencia de Pedro José, igual buscar candidaturas en las seccionales. Entonces, bienvenidos a todos. De pronto, no sé, ¿alguien más quiere realizar algún comentario, alguna pregunta? O Israel a la prueba de una. Eh, Vamos a la prueba entonces, al hachazo final. Vamos a probar a ver si nos funciona Dale. nuevamente la herramienta como la vez anterior. En el chat les voy a pegar el enlace. Es una herramienta muy chévere que se llama Quiz, en donde van a aparecer preguntas y Ah, sí era de van, veras la prueba. y van a ir contestando. Ahí está el Claro, enlace, amigo. ¿cierto? Vayan dando Sí. clic para que se vayan uniendo. Me voy a conectar de la otra cuenta, ¿ya? De porque en la una estoy en tablet y en la otra cuenta de admisión estoy en la computadora. Ah, ya, Quizzes. Introduce tu nombre, listo. Listo. ¿Sí? Me avisan si los que ya ingresaron les aparece el cuestionario. Sí, ya está Joel, está Tamara, está Marlon. Tengo 3 participantes, 3 jugadores. Yo no sé En cómo el hacer. chat hay un enlace y ahí le damos clic. Ya, estamos bien con las preguntas, ya les aparece. En el chat de la herramienta de Google Meet. Vuélvele a enviar para A ver ver, si se puede conectar. ahí está nuevamente. Eh, Eh, Joel, ¿me confirma si están Está las lo del preguntas ya? Google Meet. Estoy en el Google Meet, pero no encuentro el cuestionario. En el chat, ahí está una No, que se llama quiz. no me permite avanzar, Israel. Hice la primera pregunta, pero no me deja pasar. A ver, esperemos a ver si es que... Tengo 8 jugadores. Tengo Tamara, Juan Diego, Luis, Víctor, Guiomara, Clemencio. ¿Me confirman si ya están en la pregunta 2? Hola, hola. Hola.
Bueno, hasta que resuelvan el resto de compañeros, ¿Y Israel, acabaste tú, darte Marlon? ya, Ay, Dios, yo no preguntas logré rápidas. entrar. de paso rápido. Bueno, hasta mientras, Israel, igual, darte las gracias, ¿no? Como dijeron todos, las personas, igual, como dijo Víctor, Jacqueline, bueno, Israel, bueno, todos, prácticamente muy buena exposición, excelente exposición. Todos los talleres, como siempre hemos dicho, son de primer nivel. Todos los temas que hemos ido aprendiendo son muy gratificantes para nosotros e ir aprovechando esos conocimientos, como decíamos anteriormente, y eso es lo que nos ha emocionado, ¿no? Y nos ha incentivado, justamente es la actitud de nuestro líder Pedro José, es la que nos ha llevado a esto, para nosotros también ir aprendiendo, ir conociendo y ser un poco mejores para cambiar, para romper el sistema, como es el lema del movimiento. Entonces, de mi parte, de la parte de Pedro José, y de todos, creo, Israel, darte las gracias y chévere. Gracias a ustedes por asistir. De igual manera, ese es Muchas el gracias, objetivo, muy ¿no? bien. El objetivo de seguir fortaleciendo este nuevo proyecto político. Siempre a las órdenes, Marlon, Joel, compañeros, todos. Ojalá tengamos la oportunidad de conocernos todos físicamente y hacer un gran equipo. Solo para finalizar, y los resultados finales, el ganador quedó de la siguiente manera. Joel Alarcón en primer lugar, Luis, no está el apellido, solo Luis. Segundo lugar, Marlon Calero, tercer lugar, Carlos Quintero, cuarto lugar y Juan Diego, quinto lugar. Felicitaciones, compañeros, se ve que estuvieron atentos a la exposición. Muchas gracias. Ah, chévere, chévere. ¿Alguien más? Nada. Bueno, entonces, amigos, nos vemos el día sábado justamente con el tema de inteligencia emocional aplicada en el sistema educativo en el Ecuador con nuestro querido amigo Joel Alarcón. De mi parte, entonces nos vemos el día sábado y un abrazo con todos. Bye, una buena noche. Chau, También, chau. Buenas gracias. noches, gracias. Bye. Una linda noche, chao. Buenas noches.